Buenas tardes. ¿Cómo me les ha ido? Me alegro por ustedes que estén bien. Qué bueno. Ya Jonathan nos hizo una mínima introducción, una pequeña introducción del tema que vamos a hablar hoy. ¿Y recuerdan cuál es? ¿Qué dice la Biblia acerca de la ira? Exactamente. Eso es lo que vamos a reflexionar un ratico en esta tarde ya. Y pues, para introducir quisiera contarles una historia, algo que me aconteció a mí, y es la siguiente. Yo una vez estaba con mi familia, mi papá y mi mamá, estaba con mi esposa, con mi hermano, con su esposa y con mis sobrinitas, e íbamos en un Twingo. Entonces se imaginan el hacinamiento en el que estábamos, ¿cierto? Estábamos hacinados en el Twingo. Gracias a Dios yo iba en la parte de atrás y mi esposa estaba sentada encima de mí. Íbamos normal, como va uno en un carro por una vía. Estábamos cerca de un semáforo, el semáforo se puso en amarillo y lleva a cambiar a rojo, y un motociclista nos pasó a todo lo que venía la moto muy cerca al retrovisor. Y mi mamá, a veces las mamás se exaltan un poquito, se asustó, gritó y pues todos nos asustamos, ¿qué pasó? Y ya ella se calmó un poquito y fue un poquito incómodo que él nos pasara tan rápido. Sin embargo, se puso el semáforo en rojo en verde y continuamos nuestro recorrido. Cuando íbamos, hacia donde íbamos, noté que el muchacho de la moto nos estaba como esperando, o más bien nos estaba mirando por otra vía. Y empezó a mirarnos y a mirarnos y a mirarnos, y a mí me empezó a dar como rabiecita. Y él empezó como a mirarnos y a levantar la cabeza. Entonces yo como que me llené más de rabiecita. Y noté que él empezó a girar, a dar una curva para encontrar el carro en el que nosotros íbamos. Y más rabia me dio. Yo estaba tratando de empujar a mi esposa, de quitarla de encima de mí y de salirme por la ventana, porque yo quería que el hombre no llegara hasta el carro, sino ir a tumbarlo y a amigarlo antes de que llegara al carro. Y muchas cosas me pasaron por la cabeza. Muchísimas. Cuando ya el chico llegó, me di cuenta que estaba bastante trabado estaba el muchacho, aunque realmente yo estaba más intoxicado que él, la verdad es esa. Cruzaron unas palabritas ahí con mi papá y después ya, el muchacho se fue y nosotros seguimos. A los 6, 7 u 8 minutos que llegó como la calma otra vez, me puse a reflexionar y yo dije, qué brutalidad la que acabo de cometer. Puse en riesgo a mi familia, a mis sobrinitas, a mi esposa, a mis papás, a mi hermano, como tantas historias que hemos escuchado aquí en Medellín que terminan de forma trágica. Y por supuesto les pedí perdón y yo terminé bastante avergonzado. Una situación de este tipo como la que yo experimenté, y seguramente tú también has vivido y experimentado alguna situación que te ha provocado ira. A veces esas situaciones no nos permiten comprender bien el entramado de qué es la ira. Nosotros cómo podemos entenderla un poco mejor. Y esta serie, como bien lo dice, es ¿qué dice la Biblia acerca de la ira? Y en esta tarde nosotros vamos a tomar un pequeño texto del Nuevo Testamento, Lucas capítulo 19, para reflexionar alrededor de la ira. Así que toma una Biblia, ya no hay Biblia, todavía hay algunas Biblias para que tomen. Lucas capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 45 hasta el 48. Dice la Escritura lo siguiente. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Escrito está, les dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Todos los días enseñaba en el templo, y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Oremos un minutico más. Padre nuestro que estás en el cielo, ayúdanos, Señor. Ten compasión de nosotros. Todas las cosas que cantábamos ahorita hace unos minutos acerca de quién eres. Y nosotros, Señor, somos polvo.
ten compasión de nosotros, abre nuestros ojos, ayúdanos a entender. Y por favor, Señor, trabaja nuestro corazón, sobre todo si es muy proclive a la ira. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta tarde quiero compartir con ustedes dos puntos sencillitos acerca de este texto que nos van a ayudar a comprender un poco la ira. Bueno, eso es lo que espero. El primero de ellos es que Jesús es nuestro modelo para la ira. Primer punto. Y ya de entrada el título puede resultar un poco chocante, ¿cierto? Porque nosotros estamos habituados a pensar en Jesús como el modelo de paz, el modelo de amor, de perdón, de reconciliación, pero no nuestro modelo para la ira. ¿Cómo así? Pero así es. Nosotros solo comprenderemos bien la ira que experimentamos como seres humanos al reflexionar en la persona de Dios, en quién es Él. La ética cristiana, las prácticas que nosotros realizamos o que abandonamos, tienen su fundamento en la persona de Dios, en sus atributos, en su carácter. Por eso es que nosotros en esta tarde veremos al Hijo, para aprender un poco acerca de la ira. Esa es la idea. Y en este episodio que acabamos de leer, ¿qué es lo que ocurre con Jesús? ¿Por qué Jesús está tan piedro? ¿Qué será? No te imagines cuando el texto dice que Jesús echó fuera a los vendedores. No te imagines que Jesús lo que estaba haciendo era orando por esa gente. Así como a veces uno ora que dice, te echo fuera en el nombre de Jesús, ¿cierto? No, Jesús no está haciendo eso. Él está sacando las personas de allí. Él está levantando las mesas, está derramando las monedas, está desatando los animales que van a ser vendidos. Jesús tiene ira. Y todo lo que Jesús hace, no lo hace de forma apacible. Señores, por favor, se retiran de este lugar que es un lugar para la oración. Y ustedes han hecho de esto un caos, señores. Por favor, se retiran. Así no lo está haciendo Jesús, ¿cierto? Jesús está haciendo lo que está haciendo con toda la disposición física que llega a nuestro cuerpo con la ira. ¿Y ustedes la conocen bien o no? ¿Cierto? Por eso el muñequito de Hulk. Ahí está. Es por eso. Pero otra vez, ¿por qué el príncipe de paz está tan airado? ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, cuando ocurre el evento que estamos reflexionando, está próxima la Pascua. Está cerca. ¿Recuerdan qué es la Pascua? La celebración, una de las más importantes celebraciones judías, en la que recuerdan la liberación que Dios le dio al pueblo de Israel en Egipto. Y además, la vida que Dios preservó de los primogénitos por la muerte de un cordero sustituto. Esa es la Pascua. Y con la celebración de la Pascua, hay muchos visitantes que están llegando a Jerusalén. Y están llegando a Jerusalén con la intención, algunos, de ofrecer un sacrificio. ¿Qué significa eso? Que en esa época precisa del año, era una época muy buena para que el negocio de la venta de animales floreciera, ¿cierto? La venta de animales y el intercambio de moneda extranjera por moneda local. Era un negocio tremendamente lucrativo. Y seguramente ese negocio podía ser legítimo. No había ningún problema en eso. Es más, si ustedes van a Jerusalén de una nación lejana o de un pueblo distante, ¿ustedes qué prefieren? ¿Llevar el corderito hasta Jerusalén o comprarlo en Jerusalén? Comprarlo en Jerusalén. Porque resulta que ustedes llevan un cordero desde San Roque hasta Jerusalén y resulta que de pronto los sacerdotes que ofician los sacrificios rechazan el cordero porque tiene algún defecto. Sería un gran problema. ¿Qué es lo mejor? Comprarlo en Jerusalén. El punto es que ese negocio se estaba empleando de forma ilegítima e injusta. Por eso Jesús se aira. Además, otro detalle importante. El templo de Jerusalén, la parte externa del templo se llamaba el atrio de los gentiles. Si tú eras gentil, o sea, no hacías parte del pueblo de Israel, tú no podías entrar a la parte más interna del templo. No podías hacerlo. Debías quedarte en el atrio de los gentiles, en la parte externa.
Así que imagine por un minuto lo siguiente. Tú eres un gentil y tú quieres ir a Jerusalén porque te han hablado de ese espectacular Dios de Israel que ha hecho maravillas en la historia y tú quieres conocerlo como gentil y quieres ir a la Pascua. Y cuando llegas a Jerusalén estás ansioso o ansiosa por llegar al templo, que es el lugar del que te han hablado. Pero cuando llegas allá, ves a tu derecha estiércol de cabra, a tu izquierda estiércol de paloma. La gente hablando, haciendo negocios, gritando, un montón de cosas. Imaginen en lo que se había convertido el atrio de los gentiles. Si tú llegas ahí con la disposición de orar, pues no vas a poder hacerlo. Y Jesús ve eso y se llena de ira, de mucha ira. Ahora, dice el Señor cuando ve este panorama, mi casa es que casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús lo que está haciendo es demostrando la ira que Dios expresó en el Antiguo Testamento una vez en Jeremías capítulo 7. En Jeremías capítulo 7, Dios le había mandado a decir al pueblo a través del profeta que ellos habían convertido el templo en una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque ellos se imaginaban que no importaba la impiedad con la que ellos vivieran su vida. Yo puedo hacer lo que quiera, desde que esté cubierto por el santo templo del Dios de Israel. Ahí sí no hay ningún problema. Haciendo énfasis en lo ritual y en lo místico, y por supuesto que de eso no se trata. Y Dios les manda a decir con el profeta, han hecho de mi templo una cueva de ladrones. ¿Qué podemos decir entonces? Que Jesús aborrece la corrupción, la injusticia, la religiosidad que se ha apoderado una vez más del templo y se llena de ira. Ahora, esta no es la única ocasión en la que Jesús se enoja o se aira. ¿Ustedes recuerdan algún otro episodio en el que Jesús se enoja? ¿Cuál? ¿O se imaginan a Jesús muy querido todo el tiempo? Jesús se airó en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando él estaba en la sinagoga y había un hombre con una mano seca? Jesús estaban en día de reposo y Jesús le pregunta a los principales. Les dice, ¿es justo que este hombre sea sanado en día de reposo? Y los principales se quedan callados. Porque lo más importante es no quebrantar el sábado. Así ese hombre continúa enfermo. Y Jesús ve la dureza del corazón de estos hombres y se aira, se llena de enojo contra ellos. Ustedes recuerdan el episodio de la muerte de Lázaro. ¿Recuerdan a Lázaro? Y recuerdan cuando el texto dice varias veces, Jesús lloró profundamente. Y Jesús se conmovió profundamente. Eso dice el texto. Cuando Jesús está mirando la tumba de Lázaro, que el texto dice Jesús se conmovió profundamente, los que han estudiado mucho griego nos dicen que ese texto se refiere al resoplido de un caballo. ¿Ustedes han visto cuando un caballo resopla? ¿Sí? Que no está necesariamente muy amoroso. Más o menos esa es la idea que trataba de darnos el evangelista. Jesús, al ver la tumba de su amigo, de lo que hace la muerte en el ser humano, se llenó de ira y por supuesto al mismo tiempo de compasión. Una mezcla de emociones tenía el Señor Jesús en esa ocasión. Podemos decir entonces que Jesús se aira contra la distorsión de la creación, contra el mal, contra lo injusto, contra lo que no debe ser. Jesús se aira es porque su vida está centrada en Dios. Y nosotros cuando vemos a Jesús airado, recordamos también la ira de Dios en tiempos antiguos. En el Antiguo Testamento, ¿recuerdan algún evento? ¿Algún evento que Dios haya demostrado su ira? Sí, exactamente, con el becerro de oro, sí. Y antes de eso, también, ¿recuerdan el diluvio? ¿Recuerdan a Sodoma y a Gomorra? ¿Recuerdan los exilios a los que Dios sometió a la nación de Israel por su pecado? Que a nadie le quepa duda que era la ira de Dios trayendo juicios sobre las naciones y sobre el pueblo. Y yo no sé si tú te imaginas que el más serio problema de la humanidad es que pudiera haber un lanzamiento múltiple de bombas atómicas. Que ese es el peor problema que nosotros pudiéramos llegar a tener. O que el peor problema que pudiéramos tener es un terremoto.
o que llegara un meteorito a la Tierra y la disolviera como hemos visto en las películas. No. La Escritura nos enseña que el peor problema que tienen los seres humanos es la ira de Dios sobre nosotros, sobre el ser humano. Ese es el peor problema. Y la ira de Dios podemos resumirla como el más resuelto antagonismo a la maldad en todas sus presentaciones, en todas sus formas. Ahora préstenme atención, por favor, a esto que voy a decir a continuación. El problema de nosotros examinar un aspecto del carácter de Dios, solo uno, es que podemos llegar a absolutizarlo y a imaginarnos que solo Dios es eso. Dios es ira y solamente eso. Pero por supuesto que así no es. Aunque nosotros los seres humanos tengamos dificultad para comprender a Dios obrando con todo su ser, así es como es Dios. Dios no obra hoy como compasivamente y mañana justamente y después obra misericordiosamente. No, Dios siempre es Él y Él obra con todo lo que Él es. Y aunque a nosotros nos cueste entenderlo, tenemos que hacer el esfuerzo de hacerlo. Ver la severidad y la bondad de Dios al mismo tiempo, como nos lo muestra el texto. Por favor, abran otra vez Lucas y van a ver cómo este texto nos enseña la severidad y la bondad de Dios juntas, unidas. Lucas capítulo 19, versículo 41, solo unos versículos más arribita. Y dice el evangelista, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Oh Jerusalén, dice el Señor, oh Jerusalén, y Jesús rompe en llanto, y en un llanto que según el texto en griego es un llanto audible. Sus discípulos, quienes están cerca a Él, están escuchando a Jesús llorando, lleno de compasión, de misericordia y de bondad. ¿Y saben qué hizo a los minutos? ¿Recuerdan qué fue lo que hizo solamente unos minutos más adelante? Airarse contra sus habitantes. La bondad y la severidad de Dios al mismo tiempo. Muy importante tener eso presente. Ustedes sabían que Dios es rico en misericordias. ¿Se recuerdan ese texto? Y también recuerdan que Dios no tendrá por inocente al culpable. ¿Sí? Necesitamos conservar juntos la ira de Dios y el amor de Dios, porque a decir verdad nosotros tendemos a privilegiar un aspecto del carácter de Dios, y en esta época de la historia, especialmente, que Dios es ¿qué? Amor. Exactamente, Dios es amor, y es verdad, por supuesto que Dios es amor. Nadie dudaría eso. ¿Cómo dice Juan capítulo 3, versículo 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todos los que en Él crean no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Y a todos nos encanta ese texto, y nos encanta decírselo a la gente, y a mí me encanta ese texto, me encanta compartírselo a la gente. Pero más abajito, unos versículos más abajo, en Juan capítulo 3, versículo 36, dice que el que cree en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si nosotros privilegiamos un solo aspecto del carácter de Dios, vamos a engañarnos, vamos a estar terriblemente equivocados. Como en este momento de la historia. Yo hablo con las personas afuera y parece que todo el mundo entiende muy bien que Dios es amor. Y todo el mundo resuelve y concluye que efectivamente Dios es amor. Cualquier persona. Y entienden muy bien eso. Y yo creo que eso en un sentido es un engaño. Si solamente leemos eso, eso es un engaño.
Pero también es un engaño hacer énfasis solo en la ira de Dios y en el juicio que Él va a traer sobre la maldad, y trae. Por eso, yo estoy en desacuerdo con Richard Dawkins en un libro que escribió que se llama El espejismo de Dios. Y escuchen lo que él dice acerca de nuestro Dios. Él dice, el Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más molesto de toda la ficción, celoso y orgulloso de serlo, un mezquino, injusto e implacable monstruo, un ser vengativo, sediento de sangre y limpiador étnico, un misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalómano, sadomasoquista, un matón caprichosamente malévolo. Y no significa que yo esté en desacuerdo con todo lo que este hombre dice en el libro. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas, especialmente en que la religión se convierte en un veneno para el ser humano. Claro que eso es verdad. Pero ese comentario que él hace, él no conoce a mi Padre. Él no sabe quién es Él. No lo está describiendo. Y miren, especialmente a los jóvenes yo quisiera decirles algo, y se los digo con el corazón en la mano, con lo poco o lo mucho que tenga de pastor, pero quiero hacerles saber esto a los jóvenes. Ustedes viven en una época de la historia que privilegia ver a Dios como nos resulta conveniente. ¿Cómo es Dios? Así como yo quiero tenerlo, como yo quiero confeccionarlo y como quiero fabricarlo, así es Él. Y lo más triste de eso es que olvidamos aspectos tan centrales del Evangelio como la ira de Dios, por ejemplo, y cuando todos nosotros muramos y ustedes los jóvenes queden, ¿sabe qué va a pasar? El Evangelio que van a enseñarle a Medellín va a estar terriblemente distorsionado. Por más difícil que resulte saber que Dios tiene ira contra la maldad, esa es la verdad. Lucha con esa verdad, haz lo que tengas que hacer con ella, pero no vendas el Evangelio para acomodarlo a lo que tu vecino, tu compañero quiere escuchar. Por favor. Y bueno, hemos visto en este primer punto que Jesús es nuestro modelo para la ira. ¿Qué significa eso? La ira se va a ir de nosotros. La ira es una bendición. La ira es un atributo de Dios. Significa que eso no va a desaparecer del ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero el texto nos deja ver que otras personas también tuvieron ira, pero una ira muy distorsionada. Y ese es el segundo punto que quiero compartirles. La ira distorsionada de los hombres. Porque el texto nos muestra que la ira de los hombres está distorsionada por tres cosas sencillitas. La primera de ellas, el desenfoque que hay en la justicia. La justicia está completamente perdida. Porque les pregunto a ustedes, la ira de estos hombres, la ira de los hombres del texto, ¿recuerdan quiénes? Los maestros de la ley y los fariseos, que también tuvieron ira. La ira que ellos sintieron es fruto de la injusticia o de la maldad. Quizá no. O no, más bien, ¿cierto? Cuando uno mira el texto, uno se da cuenta que la noción de lo injusto, o la noción de lo justo, la noción de lo verdadero o de lo falso, o de lo perverso, está completamente perdida. Y a decir verdad, así son la mayoría de nuestros casos, cuando nosotros tenemos ira. O si no, díganme si esto es una completa ficción. Lo primero, tienes el carro hace 2 meses, o hace menos o hace más, y obviamente tú estás feliz con el carro nuevo. Y cuando llegas a tu casa, llegas al parqueadero y te das cuenta que el carro tiene un rayón en el bumper. Y tú no sabes si lo hizo tu esposo o algún vecino. ¿Tú qué es lo que sientes? Mucho amor, ¿cierto? Eso es lo que sentimos. O cuando estamos haciendo la fila de un banco y está haciendo calorcito ya, porque es más o menos esta hora, y la cajera es una chica que apenas está aprendiendo a funcionar en el banco. Y uno se llena de impaciencia con la muchacha y después se da cuenta que hay alguien que se quiere meter en la fila. Cierto que es mucho amor lo que uno siente por ese señor y por esa cajera.
O cuando el esposo o la esposa le dice al esposo, mi amor, necesitamos hablar acerca de nuestro matrimonio porque está muy sensible, muy delicado. Y el esposo tiene alguna otra cosa que hacer, no le presta atención y la señora se llena de ira porque no me estás prestando atención a algo tan importante como es el matrimonio y todo lo demás, ¿cierto? O cuando estamos en el trabajo y el equipo de trabajo está ahí y nos acaban de anunciar que va a haber un ascenso para algún miembro del equipo de trabajo. Y por supuesto, tú estás seguro que tú eres el que merece ese ascenso, porque tú eres excelente trabajador, trabajadora. Cuando llegas a la reunión, te das cuenta que el nombre de la persona a la que van a ascender no es el tuyo. Y no solamente mencionan el nombre de la persona que van a ascender, sino que empiezan a llenarlo de elogios. Este hombre tan capaz, tan responsable, tan idóneo para lo que va a hacer, este es el elegido. Cierto que uno a veces siente mucho amor por esas personas y por esas situaciones. O por ejemplo, cuando el celular está lento y no nos está enviando rápidamente el mensaje por WhatsApp. Eso da bastante rabia. Nuestra ira está muy desenfocada de la justicia, de lo que es justo. Y tanto es así que los maestros de la ley y los religiosos debieron airarse juntamente con Jesús. Sí, airarse con Él, ¿cierto? Por supuesto, estos hombres están arruinando el atrio de los gentiles. Está muy bien. Esa sería lo justo. Por ejemplo, para verlo de otra forma, que no le atinamos a la justicia en nuestra ira. ¿Cuándo fue la última vez que tú te llenaste de ira porque hay niños hoy muriendo de hambre? ¿O cuándo fue la última vez que tú te llenaste de ira porque en Medellín explotan sexualmente a muchas personas, entre ellos niños? ¿Cuándo te llenaste de ira por eso? ¿O cuántas veces te has llenado de ira por todos los desplazados que hay en nuestro país? ¿Cuándo fue la última vez? La ira humana está distorsionada, y lo primero es porque no atinamos a la justicia, a lo que es justo. Lo segundo es que nuestra ira está distorsionada por lo excesivo de nuestra reacción. ¿Qué era lo que estos hombres querían hacer con Jesús? Por la ira que sintieron. Matarlo. Querían matarlo. Y ustedes saben, bueno, quizá no lo sepan, las autoridades romanas le habían dado autorización a los líderes judíos de lo siguiente: si alguien hace caos en la parte más interna del templo, en la parte más sagrada del templo, ustedes tienen autorización para disponer de esa vida si quieren. Eso era lo único que les estaba permitido por los romanos a los judíos. Pero a ellos no les interesó que Jesús estuviera haciendo las cosas en el patio externo. Ellos quisieron llevar su respuesta y su reacción hasta matarlo, hasta como si lo hubiera hecho en la parte interna del templo. Excesiva reacción. Como por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta muchas veces de personas que adelantan en la vía a otra persona y empiezan a pelear, digámoslo así, por el carril y resulta alguien muerto. Hemos escuchado eso. Sí, lo excesivo de nuestra reacción. O ustedes han escuchado últimamente también los linchamientos que ha habido en nuestro país por algún robo, por cualquier robo. O cuando tu cónyuge te dice alguna, no sé, cualquier asunto que te haya dicho y tú le das un golpecito en la cara o en otra parte del cuerpo. O cuando alguien te hace algo a ti y tú sientes ira y la forma en la que quieres desquitarte con la persona es causarle una humillación tremenda. Y lo humillas y lo reduces a lo más mínimo que pudieras hacerlo. El maltrato verbal. Todas esas cosas que ocurren sin ningún parámetro de justicia. La justicia está embolatada. Por eso la ira es una distorsión, la ira nuestra. Y por lo excesivo de nuestra reacción. Ahora, el tercer punto. ¿Por qué la ira humana está distorsionada? Por el deseo de control. Eso es lo tercero que podemos ver en el texto con la reacción de los fariseos. Jesús representa para los líderes de la época, los líderes de religiosos, una amenaza. Ellos quieren que las cosas continúen funcionando como han venido funcionando y que nadie las altere. Queremos ese el statu quo y que así continúe funcionando.
que no se salga de nuestro control lo que ha venido funcionando tan bien. Y no sé si es el caso tuyo, puede ser que no, pero al menos yo siento un gran arraigo en mi corazón y en mi mente en la ingenua idea de que yo tengo el control sobre mi vida, de que yo soy el capitán que está llevando este barco al destino que yo me he propuesto llevarlo, y que soy yo, por supuesto, el que lo voy a llevar allá. ¿Saben hasta cuándo dura esa idea? Hasta que hay circunstancias que nos demuestran que eso siempre ha sido una ingenuidad. Por ejemplo, algo tan sencillo como ¿por qué se me retrasó el vuelo? ¿Por qué si yo hice todo para poder llegar a tiempo a mi destino, por qué se retrasó el vuelo? ¿O por qué las cosas no están como yo las pedí? Yo dije que debían ser así, ¿por qué no están así? O como he escuchado en algunas ocasiones, ¿por qué me dio cáncer tan joven? Si apenas estoy terminando la maestría, ¿por qué me dio cáncer a mí? Tan muchacho. O como si he escuchado muchas más ocasiones, cuando se muere un familiar. Y no estoy diciendo que cuando alguien se muere sea algo pequeño, es algo muy doloroso. Pero las personas, cuando tienen pérdidas, experimentan ira y mucha ira, porque se salió de control la vida. Lo que nos imaginamos que podía llegar a ser ya no es, ya no fue. Les he dicho entonces que al pensar en la ira, recuerden a Jesús como su modelo. ¿Cómo debemos airarnos? Como Jesús se airó, por lo justo, por lo verdadero, por lo fiel. Y les he dicho que la ira humana está distorsionada porque no atina en la justicia y porque es excesiva en su respuesta y además porque demuestra un gran deseo de control. Entonces permítanme hacerles 3 recomendaciones para orar y terminar. La primera recomendación: resuelve la ira de Dios sobre tu vida. Eso es lo peor que a alguien podría pasarle. Tienes y necesitas resolver la ira de Dios sobre tu vida. Si tú no has resuelto ese asunto, no dejes de resolverlo. ¿Y sabes cómo se resuelve? El hombre que estuvo airado aquí con personas, con los comerciantes del templo, ese hombre que se airó, estuvo dispuesto unos días más adelante a montarse en una cruz siendo inocente, siendo justo, sin deber nada, para soportar la ira de Dios que le provocaban nuestros pecados y nuestras injusticias, nuestras maldades. O sea, si tú necesitas librarte de la ira de Dios, necesitas ir a Cristo, si todavía no has ido a Él. Necesitas venir a Él. Esa es la primera recomendación que les hago con todo el corazón. La segunda, desiste de ser el juez de todo, de ser el árbitro de todo, de tratar de entender todas las situaciones y juzgarlas y estar tan confiados y tan seguros que nuestros parámetros de justicia están atinados. No, nosotros necesitamos un poquito de mesura, bajarnos en esa ansiedad que a veces sentimos por señalar y por juzgar y por condenar. Bajémosle a la ansiedad, porque nosotros no le atinamos del todo a lo que es justo. Calmémonos de ser los jueces de la vida y de lo que nos pasa. La tercera recomendación que quiero hacerles es, si tú luchas mucho con el control sobre todas las cosas de tu vida, sobre todos los aspectos de tu vida, necesitas rendición. Rendir al Señor, a quien sí es juez, a quien sí es justo, a quien puede abogar por ti. Cederle esos supuestos derechos que tratas tanto de controlar en tu vida y rendirte. Y llorar, y orar, y arrepentirte. Y desistir de ese pecado, de tratar de controlar todos los aspectos de tu vida. Seguro, hermanos, que eso nos va a ayudar con los temas que estamos tratando en este momento, con el tema de la ira. Y para concluir quiero decirles lo siguiente: la ira de Jesús, la ira que Jesús experimenta, la experimenta por una vida centrada en Dios, en lo que Dios quiere, en lo que a Dios le preocupa. La ira humana es una ira que se experimenta por una vida centrada en nosotros mismos.
Que Dios tenga compasión de todos nosotros y nos enseñe a ser como Jesús, para que nos airemos por las cosas correctas. Esta ciudad y este país necesitan más personas que hagan eso. Oremos entonces. Padre, perdón primero. Yo quiero pedirte perdón, Señor, por mi soberbia, por mi altivez. Perdóname, Señor, y perdóname por todas las veces en las que me he llenado de ira Señor, por cosas tan simples, tan banales. Perdóname, Señor, porque si alguien me ha provocado ira a mí y me ha hecho algo, mi corazón siente el hacer el doble o el triple. Perdóname, Señor, por el mal manejo de la ira y perdóname, Señor, por mis deseos de controlar todo. Y quiero suplicarte, Señor, que nos des rendición a nuestras vidas, que nos des la posibilidad de entregarte, Señor, de darte, de poner a tus pies nuestros corazones. Que seamos quebrantados si es necesario, Señor, por ti. Pero danos la bendición de la rendición. Y que nos rindamos ante el Señor, ante quien es ejemplar en la forma en que se aira. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.